pudiéramos entender la magnitud del reino de Dios. Yo siempre había pensado que las figuras o las parábolas eran una manera de comunicación inferior a la forma literal. Si Jesús nos hubiera dicho, estas son las 5 características del reino de Dios, 1, 2, 3, 4, 5, tal vez estaríamos contentos por la simpleza que eso conlleva, pero seguramente nos quedaríamos muy corto en la definición del reino. Y lo que hace Jesús es hablar de 4 maneras acerca del reino de Dios, que son las que quisiéramos que abarcáramos el día de hoy, que pudiéramos entenderlas desde el contexto que Jesús nos está hablando. 4 perspectivas del reino de los cielos para nosotros hoy. Número 1, el reino de Dios por medio de las parábolas. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 4 y vamos a ver las parábolas que presenta ahí Cristo. Marcos capítulo 4. Este pasaje de Marcos tiene su paralelo en Mateo capítulo 13, capítulos que ya conocemos seguramente y que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero quisiera que leyéramos un poco acerca de la semilla del sembrador que aparece ahí en el verso 1. ¿Ya lo tenemos? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Se me perdió, perdón. ¿Qué verso vamos? 5, tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a dejar hasta aquí. Vemos que Jesús hace un uso de las parábolas recurrentemente una y otra ocasión para hablar acerca del reino de Dios. Parece que de alguna manera Jesús estaba buscando la manera de presentarles el reino de Dios en términos que pudiera entender las personas que lo estaban escuchando. Recordemos que primero el factor humano, somos seres humanos que estamos tratando de entender cosas divinas, somos seres humanos que estamos tratando de entender verdades tan grandes, tan inmensas como son el reino de Dios, y Jesús se encarna para hablarnos de esas realidades, y dentro de esta encarnación está tratando de hacernos entender cosas que posiblemente no entenderíamos en una sola plática o dos. Pero Jesús empieza a hablar poco a poco, como semillas del reino de Dios, para que pudiéramos ir entendiendo en una medida posible para nuestra capacidad, para nuestra mente, de tal forma que pudiéramos ir entendiendo las verdades del reino de Dios. Tenemos entonces en esta parábola del sembrador que Jesús utiliza parte de la naturaleza para mostrar el reino de Dios. Un poco más adelante en Marcos capítulo 4 está la parábola del crecimiento de la semilla, está la parábola de la semilla del mostaza, y parece que Jesús utiliza la naturaleza de manera recurrente. Si se fijan, todas las parábolas que utiliza Cristo tienen que ver con la naturaleza, y ahí es donde podemos encontrar algunas pistas importantes para nosotros de lo que Jesús está tratando de decirnos. Las parábolas nos hablan del reino de Dios, así como también la naturaleza nos habla del reino de Dios. Esto es algo que estaba de alguna manera ya en el contexto, en el pensamiento de los judíos, porque habían entendido que la gloria de Dios era mostrada a través de la naturaleza y a través de, si quieres así, a través de la naturaleza y a través de la gloria de los cielos, de la creación, que un día le dice al otro que hay un creador, hay un salvador, hay un ser soberano que rige el mundo. Y vemos que Jesús utiliza ese mismo ejemplo de la naturaleza, porque la misma naturaleza estaba revelándonos, y era algo que ellos conocían, era algo con lo cual ellos podían relacionarse y podían encontrar esta
vida del reino de Dios a través de la naturaleza. Pero no solamente esto, sino que además podemos entender que el reino de Dios es el anunciamiento de esa primavera definitiva de la creación. Ya hemos platicado en otras ocasiones acerca del jubileo y habíamos hablado que Jesús viene a presentar el jubileo de jubileos. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 4, es ungido con el Espíritu Santo para proclamar el año agradable del Señor. Palabras que tienen mucha implicación en el contexto judío, porque nos dicen, ya no solamente estamos hablando de un jubileo cada 7 años donde se liberan los esclavos, donde se perdonan las deudas, pero Cristo viene a anunciar el jubileo de jubileos. Hay libertad para todo el que cree, hay perdón de pecados para todo el que cree, hay un día agradable para el Señor anunciado por medio del reino de Dios. Esto lo hemos platicado, tiene que ver aún con las 70 semanas de Daniel. 70 años de 7 días, 7 por 70, 490 años en cautiverio. Iba a estar la nación de Israel hasta que viniera el jubileo de jubileos. Pero de pronto, cuando vemos el uso de las parábolas, o el uso que Cristo le da a las parábolas, podemos ver en Marcos capítulo 13, verso 28, Jesús hace un uso de otra parábola y dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. El anuncio que hace Cristo del reino de Dios tiene que ver con que la primavera de nuestras vidas, que están pasando por estaciones difíciles, está a punto de ser instaurado como una vida de propósito, de abundancia y de reino de Dios para nosotros. El anuncio que hace Cristo es: Dios está a punto de poner en orden todas las cosas en nuestras vidas. Dios está a punto de traer a cuentas a aquellos que están en desorden, está a punto de traer a cuentas aquellos reinos que no han dado cuentas a Dios, y ahora el reino de Dios viene para ser manifestado. Podemos encontrar en el relato con Poncio Pilato este choque de reinos cuando Jesús habla con el reino de este mundo, y está el reino de Dios, el reino de los cielos representado en Cristo, y hay un choque de los poderes del mundo, y podemos encontrar que con Cristo se empieza a cumplir ese momento de rendición de cuentas de los reinos para con el reino de Dios. Y el anunciamiento, no solamente el reino de Dios está entre vosotros, significa salvación, significa esperanza, pero significa: es tiempo de reverdecer, es tiempo de dar fruto, es tiempo de que el verano empiece a dar manifestaciones en los hijos de Dios. ¿Cómo lo entendemos esto a la luz del Nuevo Testamento cuando una y otra vez lo contrastamos con la vida de los apóstoles? Lo dije el domingo pasado. ¿Qué significa estar en el verano del reino de Dios mientras está siendo apedreado y está siendo perseguido, y 11 de los principales discípulos son martirizados hasta la muerte? ¿Qué significa entonces para nosotros tener la plenitud del reino? Estas palabras, vida abundante para nosotros, ¿qué significan el día de hoy? Y creo que Jesús y la palabra de Dios son muy claras para nosotros. Una de las cosas que amo de la Biblia es que no esconden absolutamente nada. La Biblia te dice de los pecados, de los sufrimientos, de los errores, de las complicaciones. Y dentro de las críticas que se hacen a la Biblia por ser considerado un libro sagrado, siempre está esta situación de derramamiento de sangre, de traiciones, de adulterios, de hombres de Dios cometiendo terribles pecados, de hombres de Dios o aún el mismo Salvador siendo crucificado. Y me parece que la Biblia tiene toda la intención de decirnos todas estas cosas para que no malentendamos lo que el jubileo de jubileo significa. Jesús viene a anunciar la nueva temporada del reino de Dios para nosotros, pero se encarga de dejarnos muy claros los testimonios de los cristianos que vivieron en ese reino. ¿Cómo entonces podemos interpretar el reino de Dios? Me parece que el Nuevo Testamento va a ser claro en hacer un énfasis en la vida interna. Podemos pasar por pruebas, podemos pasar por dificultades, pero aún en medio de todas estas circunstancias vemos que los apóstoles tenían gozo.
Vemos que escribían como personas que estaban verdaderamente viviendo su propósito, y aún en la muerte, aún en el tiempo más difícil de cárcel, de martirio, podían estar tan llenos de Dios y podían aceptar y abrazar su destino, porque había una satisfacción que únicamente el reino de Dios podía traer. Estamos empeñados en encontrar tantos medios para satisfacer nuestra propia vida que se nos olvida que la Biblia una y otra vez nos habla de promesas en las cuales nos dice: el reino de Dios está para ti en este momento, ha llegado el tiempo de que des fruto, ha llegado el tiempo de que haya una primavera en tu vida, ha llegado un tiempo de vida plena, abundante, jubileo de jubileos, donde no hay pecado, no hay esclavitud, no hay deudas. Y la terquedad del ser humano es que siempre buscamos las deudas, buscamos la esclavitud, buscamos el pecado y buscamos satisfacción en lugares donde no los hay. Hay un libro muy famoso sobre mártires, el libro de Foxy. Y en este libro, según leí la historia, es un libro que se encontró en un barco hace algunos siglos, me parece que el siglo XV, XVI, no recuerdo, fue hace mucho que lo leí. Pero se nos dice que este barco se hunde, y en uno de los camarotes, después de rescatar el barco, encuentran en un lugar donde no entró el agua un montón de escritos, de relatos de mártires. Y es un libro muy famoso que puedes encontrar en cualquier lugar. Pero me llamó mucho la atención uno de estos relatos de un supuesto mártir, que no sabemos si fue historia real, porque el libro así se encontró y no podemos comprobar que las historias ocurrieron. Pero cuenta la historia de uno que a mí me llamó mucho la atención, donde hay un personaje que es perseguido por el emperador por causa de su fe, o por rey. Me parece que es una persona que está en España o en algún lugar de estos, bajo diferentes reinos, y está compartiendo su fe y es un profeta de Dios, y va, y de pronto la guardia lo agarra y lo mata, trata de matarlo, lo golpea, y al parecer lo cortan y le dan con las lanzas y con espadas y lo dejan aparentemente muerto y lo avientan. Y resulta que el tipo no se muere. Y pasan unos hermanos por ahí, ven a una persona en necesidad, van y lo rescatan, lo llevan a su lugar, le ayudan a sanar sus heridas. Y en el momento en que logra recuperar su salud y su fuerza, dice la historia que se levanta y se entera que el rey está a punto de pasar por el lugar donde él está, y sale corriendo y logra treparse hasta el lugar donde está el rey, en los carros en los cuales iba con caballos, y le dicen: no pudiste matar al siervo de Dios, pero si quieres mi vida, aquí está, porque está plena y está llena del Señor. Y en ese momento lo matan. Cualquiera pensaría: vato, pues ¿qué haces ahí? Ya, no aprendí, una vez es suficiente, pero dos. Qué difícil es hacerle sentir o notar a una persona que no conoce a Cristo el gozo y la plenitud que un hijo de Dios tiene. No es nuestra labor convencerlos, es labor del Espíritu Santo. Pero estando en un domingo en la iglesia, mi labor es decírselo a los hijos de Dios. Verdaderamente hay plenitud, hay gozo, hay vida abundante en Cristo. Sea lo que tú estés haciendo en tu vida, que esté alejado de Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Se acuerdan de esas palabras? No va a traer vida abundante. Sea lo que tú estés haciendo, fuera de Cristo no va a traer una vida abundante para tu vida. Solamente Cristo. Hay cosas que son tan efímeras, que son tan espumosas, que son tan superficiales, y puedes pensar: bueno, yo sí estoy viviendo en esa vida. Bueno, dale un tiempo, dale un par de años. Es que no me importa. Esa es una de mis grandes frustraciones que a veces siento cuando me toca platicar con alguien, sobre todo alguien que no conoce al Señor. ¿Cómo puedo hacerte entender que lo que yo tengo es tan valioso que no lo cambio por nada? Y yo sé que quieres dinero,
yo sé que quieres fama, yo sé que quieres popularidad, yo sé que quieres comodidad, yo sé que quieres tantas cosas, pero si pudieras meterte en mi mente un momento, en mi corazón, y saber cómo me acuesto en las noches, dándole gracias a Dios, sintiéndome pleno. Lo estaba pensando recientemente esta semana con unas personas. Las he invitado a la iglesia, he hecho mucho porque se acerquen al Señor y simplemente no, y toman muchas decisiones, y siempre he sido como que raro porque soy pastor y los pastores somos raros, hay que aceptarlo, tío, y los jubilados también. Somos extraños, somos seres raros. Porque quieres dedicar tu vida a la iglesia, eso es muy ñoño, eso es muy nerd. Como me dijeron esta semana, me dijeron nerd, una persona. Y digo, pero tenemos años caminando juntos y no has visto mi vida. No es que yo haya trabajado la gracia, has visto la gracia de Dios. Has visto la plenitud, esa satisfacción que tengo al acostarme y decir, Señor, puedo estar enfermo como estoy en este momento. No quería venir a la iglesia hoy, hermanos, es confesión, pastores, casi tu tiempo. Estaba muy cansado, me sentía agotado anoche que me acosté, me levanté con una enfermedad y luego mucho trabajo el día de hoy. Puede pasar todo, pero el poder decir, estoy bien con Dios, estoy bien con mis hermanos, trae una paz. Con mis hermanos me refiero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. Estoy bien. Esa es una paz que el reino de Dios tiene. ¿Cómo entendemos entonces que el reino de Dios signifique ese verano en nuestras vidas? Significa que tenemos que empezar a dar fruto. Hay un esfuerzo, como cualquier cosa requiere un esfuerzo. Hay un esfuerzo en disciplinarse, en caminar con Cristo, sí lo hay. Batallas, sí, batallas a luz, sí. Todos los puentes caen el lunes y los lunes es día de oración con los líderes y tengo que reportarle a los líderes que estoy orando en la mañana, en la madrugada. Me choca que los puentes sean el lunes. Digo, ¿por qué? Si nadie va a ir a trabajar, me tengo que levantar a orar. Bueno, cuesta, sí cuesta. Ayunar cuesta. Ir a la iglesia todos los domingos cuesta. Todo requiere una disciplina, hermanos. Yo no fui tocado de una manera especial. Nadie de los que siguen al Señor fueron tocados de una manera especial. Decidieron escoger lo que era mejor para ellos. Vemos entonces que en Mateo capítulo 13 habla Jesús y les dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Que Jesús está hablando en términos del reino. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Dentro del contexto en el cual está mencionado este pasaje, porque se mencionan varias parábolas importantes, las parábolas de Lucas capítulo 5, 15, que nos habla también del reino de Dios, utiliza varios personajes, pero en este contexto podemos hablar de que arrepentimiento tiene también que ver con el ser hallados. ¿Se acuerdan aquella parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de aquellas parábolas que nos hablan de cosas que tenemos nosotros que hacer? Así Lucas 15 nos va a estar hablando de cosas que fueron encontradas y nosotros mismos fuimos encontrados. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, vamos a leerlo de manera breve. Lucas capítulo 15, se mencionan varias parábolas. Número 1, parábola de ¿cuál? La oveja perdida. ¿Qué pasa con la oveja perdida? La encuentran. ¿Estamos de acuerdo? La parábola es distinta al hijo pródigo. ¿Estamos de acuerdo? El hijo pródigo, ¿qué hace? ¿Qué estoy haciendo comiendo comida de marrano? Eso es lo que dice. ¿Quién me tiene comiendo comida de marrano? Algo que los hijos de Dios espero que nunca experimentemos. Pasen los años y estás viviendo situaciones y ojalá
oremos por todas aquellas personas que se han alejado de Cristo y de la iglesia y que puedan entender qué estás haciendo lejos de la casa de tu Padre. Pero en este contexto, las parábolas de Lucas son distintas. Está una oveja perdida y de pronto es hallada. Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero se nos dice que es hallada esa oveja. Vamos a ver otro ejemplo. La moneda perdida. No sé por qué dice que es una mujer. Todas las parábolas son hombres. Nomás se pierde algo y fue la mujer. Verso 8. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, se pone a trabajar, a barrer, a trapear y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, porque hay que comunicarlo vía WhatsApp o lo que usted tenga a la mano, a sus amigas y a vecinas, diciendo: alégrense conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Una vez más, en el contexto no se nos habla que alguien regresó, sino que alguien fue encontrado. Un poco más adelante viene la parábola del hijo pródigo, que habla en los términos que mencionaba. Pero cuando estamos hablando de Mateo 4, donde se nos dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, también podemos pensar: alégrense porque ustedes han sido hallados por el reino de Dios. Es esa situación tan difícil de entender en la cual nosotros vamos, pero Él nos trajo. Nosotros decidimos, pero Él trabajaba en nuestros corazones. Nosotros decidimos obedecerles, pero Él nos estaba buscando insistentemente. Posiblemente tengas años yendo a la iglesia y nunca has sentido la satisfacción de la que te estoy hablando, pero aquí estás. Dios no ha permitido que te pierdas. Dios no ha dejado que te alejes. Aquí estás. Él está buscándote constantemente. La historia de Dios con el mundo es de un Dios que constantemente está buscándonos. Es la historia del Dios que decide hacerse como nosotros para ser accesible, porque éramos demasiado necios, porque seguimos siendo demasiado necios. Pero arrepentimiento también tiene que ver con esta otra connotación que podemos encontrar en estas dos parábolas. Hemos sido hallados por Dios. El Padre me ha alcanzado, su Espíritu Santo me ha alcanzado. ¿Has cometido pecados? ¿Hemos cometido pecados? Sí. Pero la mañana siguiente el Señor nos dice: ven otra vez, acércate, acércate. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a acabar tu paciencia? Acuérdate de las palabras que le dice Jesús: ¿hasta cuándo voy a perdonar a la persona que me ofende? Y Jesús les dijo: no las vas a perdonar 7, vas a perdonarlas muchas veces, muchas más de las veces que pudiera pedirte perdón. La gracia del Señor es la que nos está alcanzando constantemente. Entonces, entendemos varios principios con respecto a la perspectiva de la parábola. Las parábolas que utiliza Cristo. Utiliza la naturaleza porque la misma naturaleza nos habla del reino. El reino de Dios además es la primavera definitiva de la creación. Ese anunciamiento de que las cosas finalmente se van a poner en el orden de Dios. El arrepentimiento que tiene que ver con que hemos sido encontrados. Estos son principios que aparecen en las parábolas. Número 2, vamos a hablar acerca del reino de Dios en las sanidades y en los milagros. Marcos capítulo 1, versos 32 al 34. Es muy interesante cómo la Biblia nos va a hablar de manera complementaria en unos pasajes y en otros pasajes de otra forma. Mientras que Pablo utiliza constantemente la palabra pecadores y llamados al arrepentimiento constantemente, los evangelios nos hablan de los enfermos y los necesitados. No quiere decir que uno esté por encima del otro, es una situación que tenemos que aprender a vivir en la iglesia. Mientras que proclamamos y llamamos a los pecadores al arrepentimiento, también debemos de ir por los enfermos y por los necesitados.
Vemos entonces que Pablo utiliza recurrentemente la palabra pecadores, pero aparentemente los evangelios utilizan la palabra enfermos de manera más regular. Verso 32 de Marcos 1: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿A quiénes le llevaban a Jesús? A los enfermos y a los endemoniados. Dice que a los pecadores. ¿Quiénes necesitan de Cristo? Los pecadores. Bueno, ¿quién necesita de Cristo? Los enfermos y los endemoniados. ¿Eran pecadores? Pues tal vez sí. ¿Estaban endemoniados? Pues, ¿qué querías? Si eran pecadores, ¿estamos de acuerdo? Pero es claro que los evangelistas se encargan de hablarnos de enfermedades y endemoniados. Verso 33: y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Las sanidades que nosotros podemos ver en nuestro contexto nos hablan del interés que tiene el reino de Dios aún en el mundo material. Hemos caído en una falsa dicotomía en la cual separamos lo espiritual de lo material, hermanos, y no entendemos que la encarnación de Cristo fue buena. Cristo decide encarnarse y hacer santo lo material. Cristo toma verdaderamente forma humana, cuerpo humano, decide encarnarse para santificar aún lo material. Nosotros nos mencionamos en términos de espirituales, ¿verdad? Lo espiritual es bueno y lo de la materia es malo, lo carnal, porque la palabra carnal en el Nuevo Testamento tiene esa connotación de pecado, es cierto. Pero nos damos cuenta que Jesús también tiene interés, y el reino de Dios tiene interés en las cosas materiales. ¿Sanaba a los enfermos? Sí. ¿Jesús estaba preocupado por el alma de las personas? Sí, pero estaba preocupado por lo que iban a comer. Pero estaba preocupado porque no podían caminar bien, porque no podían estar sanos. Jesús buscaba establecer su reino de manera que pudiéramos entender que el reino de Dios abarca no solamente lo espiritual, sino que se extiende a todo aquello que es creado por Dios. Hay una famosa frase de C.S. Lewis que dice que somos seres, almas en un cuerpo. Somos almas en un cuerpo. Y C.S. Lewis me gusta mucho y lo respeto, pero no estoy de acuerdo con él. Me parece que somos seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, pero mi espíritu y mi alma son tan importantes para el Señor como mi cuerpo. ¿Va a pasar este cuerpo? Sí, pero la Biblia nos habla de que vamos a ser un cuerpo glorificado y que vamos a ser levantados del polvo. Hay un malentendimiento de esto, porque se nos olvida que aún Cristo, siendo las primicias de la nueva creación, se presenta ante sus discípulos con un cuerpo físico. ¿Se acuerdan? Comen juntos, lo pueden tocar, lo pueden palpar. No era un espíritu con forma o con una sustancia etérea, como un espíritu invisible, sino que realmente tiene un cuerpo glorificado, una sustancia que tal vez no conocemos, pero de alguna manera entendemos que las sanidades que Jesús realiza entre las personas alrededor nos muestran que Dios está interesado en nosotros en el sentido físico y material. Dios también quiere traer a orden lo que está fuera de orden en este sentido. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver muchos versos todavía. Primera de Corintios capítulo 15, verso 9 dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Mientras que las enfermedades, hermanos, que están a nuestro alrededor nos pueden hablar de muerte, los milagros y las sanidades a nuestro alrededor nos hablan de esa futura resurrección. La iglesia tiene que orar más. Hermanos, tenemos que empujar para ver la manifestación del reino de Dios. Podríamos inmediatamente argumentar y decir: bueno, es que Cristo los hizo, pero la iglesia no. El libro de los Hechos está lleno de estas características.
llenos de estos milagros, llenos de estas sanidades. Las hemos minimizado porque queremos exaltar otras virtudes, los hemos minimizado porque hay un abuso de los dones, los hemos minimizado porque hay un desbalance en la predicación del Evangelio, el verdadero Evangelio, y decimos: mejor no hables de sanidades, mejor no hables de milagros, mejor no hables de lenguas, mejor no hables de discernimiento de espíritus, porque ya ese tema ya se adueñaron aquellos locos de la iglesia de enfrente. Mejor no toques ese tema. Pero sería arrancar algunas páginas de la Biblia para poder hacer esto. Jesús y los discípulos enseñaron exactamente lo mismo, y le doy gracias a Dios porque cada cierto tiempo el Señor ha mostrado su misericordia en esta congregación y hemos tenido experiencias de sanidades y damos gracias a Dios. Pero la última fue hace más de medio año y yo digo: Señor, ¿qué está pasando? Fue una persona que vino por primera vez a la iglesia, está aquí en la iglesia con un diagnóstico de cáncer. ¿Se acuerdan que nos dio el testimonio? Oramos por ella como iglesia, creímos, no nos pusimos como locos, no hicimos un gran espectáculo, pedimos la gracia del Señor. Sánala, Padre, muestra tu reino. Las enfermedades nos hablan de esa muerte, esa maldición a la cual estamos condenados en Cristo, pero tu sanidad nos habla de una vida y resurrección en ti. Hay que empezar a santificar esas cosas que el enemigo ha utilizado con abusos. No hables lenguas, vamos a satanizar las lenguas, porque ya está muy manoseado el tema, porque no lo entendemos correctamente, porque el grupo de enfrente ha hecho mal uso, porque el que lo hace se considera un super apóstolo, porque hay abuso espiritual, y esa es la estrategia del diablo. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia y entendemos correctamente lo que esta trata de enseñarnos y tratamos de retomar principios bíblicos, orando con toda humildad y sencillez delante del Señor y decirle: Señor, queremos vivir la plenitud del reino de Dios, queremos entenderlo correctamente? Me gusta que le hacen esta pregunta a John Piper en alguna ocasión sobre el tema de las lenguas, y es un viejito muy humilde. Yo admiro tanto su humildad, es una persona tan mansa, tan humilde. Le preguntan sobre el tema de las lenguas y dice: yo nunca he hablado en lenguas en toda mi vida, no pertenezco al movimiento pentecostal, a mí no me enseñaron a hablar lenguas. Dijo: pero a mis tantos años, no sé cuántos tiene, 70 y tantos años, sigo orando todos los días: Padre, si es tu voluntad, ayúdame a hablar en lenguas. Me derrite el corazón porque no es una pretensión de poder, no es un elemento de estatus dentro de la iglesia el hablar en lenguas para Él, es una gracia de Dios. Señor, si pudiera vivir los milagros que tú viviste, si me dieras la gracia para orar por alguien y que se sanara y que tu nombre fuera exaltado, Padre, eso estaría bien. Me estoy acordando del testimonio de Jenny Martínez, que vino hace un par de años con nosotros, ¿se acuerdan? Y muchos no estábamos, pero nos comparte su testimonio. Estaba batallando de la espalda durante mucho tiempo, estaba en una condición muy terrible, viviendo en Tailandia. Muchas personas orando por ella, muchas personas pidiendo por ella, hasta que el punto en que ya estaba ella en cama durante mucho tiempo con un dolor terrible, y se encuentra un misionero más en Tailandia. Ese testimonio está en YouTube, en la página de la Iglesia Reino y Justicia. En YouTube lo pueden buscar, y está el testimonio de ella. Y dice: un día me tocó un misionero y me dijo: déjame orar por ti. Y ella dijo: bueno, otro más que ora por mí. Oren por mí. Oro por ella. Muévete. Y se movió, le dolía y se me fue a dormir. Pues dice: pero en la noche, dijo, empecé a escuchar un cántico de alabanza en mis sueños, que daba gloria a Dios, y cantaba, y mi alma alababa, y mi ser cantaba al Señor alabanzas. Y me levanté con un gozo, con llanto, sintiendo la presencia del Señor, y me levanté y me puse mis tenis y me fui a correr toda la mañana y quedé totalmente sanada a partir de ese día. ¡Wow! No es una persona de los movimientos abusivos de los dones, no es una persona que anda exhibiendo esos temas, es un cristiano genuino que busca con toda humildad: Señor, ayúdanos a ser parte de tu reino, queremos ver esa manifestación.
Entonces, vemos que la promesa a los corintios es la resurrección. Siguiente, capítulo 15 de Lucas, punto número 3. Vimos punto número 1, se me voy a repetir porque vimos muchos subpuntos. Punto número 1, el reino de Dios por medio de las parábolas. Punto número 2, el reino de Dios en las sanidades y en los milagros. Punto número 3, el reino de Dios en la comunión con Jesús. Es uno de mis puntos favoritos. Lucas capítulo 15, verso 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Las relaciones que Jesús mantenía, las relaciones sociales que Jesús mantenía, eran un mensaje del reino de Dios para el mundo. Cuando pensamos nosotros en relaciones y pensemos, hagamos un ejercicio hoy. Cuando pienso en mis relaciones, estoy pensando en únicamente, exclusivamente personas cristianas, o estoy intencionalmente buscando que el reino de Dios se manifieste hacia las personas de afuera. Tengo años hablando de este tema y no me gusta cuando empieza a dar fruto en predicarlo, porque oye, me voy a ir a la iglesia porque hay una persona en necesidad y no es cristiano, voy a salir con él y digo: ay, no, ven a la iglesia, congréguese y de ofrenda para que coma, pero ven a la iglesia. Pero de pronto te empiezas a dar cuenta que Jesús hacía eso. No quiere decir que ahorita todos nos vamos a ir al mundo a pasar el tiempo con los pecadores, porque no tendríamos la madurez. Pero se trata de entender que el reino de Dios también es expresado a través de las relaciones que tenemos cuando empezamos a desarrollar relaciones con los necesitados del mundo, con aquellos que son considerados pequeños ante el mundo. Aquellos que son considerados pequeños ante el mundo. Jesús se juntaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con enfermos, con mujeres. En el contexto judío, la mujer tenía una reputación terrible y Jesús estaba con ellas. Podemos no hacer ruido cuando decimos publicanos, prostitutas, pecadores, pero cuando dicen mujeres, caray, ahí sí están mal. ¿Cómo que con mujeres? Pues ¿cómo que con prostitutas? También es un ser humano, también Cristo las ama. ¿Cómo que con publicanos? Eran pecadores, sí, pero Dios los estaba buscando. Como decíamos ahorita, nos está buscando constantemente. Está buscando la manera de alcanzarnos. Vemos que Jesús tiene estas relaciones y dice que murmuraban, y dice que los fariseos decían: este a los pecadores recibe. Esta palabra recibir, otra traducción que encontramos, tiene que ver con acoger. Y en palabras de Pablo podríamos decir que justifica a los pecadores. Cuando los fariseos estaban viendo esta circunstancia, posiblemente no pensaban en la teología de Pablo, pero Pablo lo escribe de esa manera. Los recibe significaba los acoge, significaba los justifica. Está poniendo su santidad en ellos para que sus pecados puedan ser llevados por su propia carne y su muerte en la cruz. Lo que está haciendo es acércate, acércate, acércate. Es la invitación de Cristo constantemente. Acércate. Jesús y su reino, por lo tanto, es una sanidad social. Jesús y su reino es, por lo tanto, una sanidad social. Hermanos, cambiamos todo el formato de la iglesia a partir de este enero que acaba de suceder. Y lo que hice fue como Poncio Pilato, me lavé las manos y dije: no vamos a tener ministerios en la iglesia. Cada persona es responsable de estar haciendo la obra del reino de Dios allá afuera. ¿Qué hacemos ante eso? Sé de algunos que están esforzándose, sé de algunos que abrieron grupos de discipulado o de células fuera de la iglesia con personas que no son de la iglesia, y digo: excelente.
Sé de algunos como Adriana, que está allá afuera preparando las hamburguesas, que dijo: voy a hacer una asociación civil para acabar con el suicidio. Y es una obra que el Señor está haciendo y que ellas están confiando en el Señor. Pero así como muchos, y aquí los voy a regañar, como decían: Aarón, ¿por qué dejamos de ir con los migrantes? Yo no te tengo que llevar. Yo no tengo por qué llevarte. ¿Por qué se acabó el programa de pan necesario? El programa de apadrinamiento para el pan necesario. Gracias, Priscila, por el pastel. Nos donó un pastel, Priscila para el niño. Pero mi duda es, de los que estábamos apoyando, ¿qué está pasando con ese apoyo? ¿Seguimos dando o no? Este año queremos discipular a las personas. Queremos tener tiempos de encuentro con las personas y discipular por el tiempo que sea necesario. Y de ahí queremos que salgas al mundo a hacer la obra del reino de Dios. Te podemos ayudar, sí, te podemos preparar una plataforma, sí, te podemos armar un equipo, sí, pero que el Espíritu Santo toque tu corazón para que te conmuevas por las personas que están en necesidad. Que verdaderamente empecemos a desbordar la obra del reino de Dios en nuestros corazones. Que esa llenura que tenemos, esas aguas que a veces pueden estar estancadas, empiecen a fluir. Que abramos los brazos y el corazón para que salgan las aguas del Espíritu Santo a bendecir a las personas en necesidad. Que fluya esa agua. Que no seamos celosos, porque luego vamos a pensar: ¿con qué me voy a quedar yo, Señor? Si doy mi tiempo, si doy mi dinero, si doy mi esfuerzo, ¿con qué me voy a quedar? La verdad es que el tiempo se nos sigue yendo, hermanos. El dinero se nos sigue yendo. No podemos retenerlo. No puedes retenerlo. Suéltalo. Deja que tu corazón se abra y que puedas alcanzar con el mensaje del Evangelio a las personas que están en necesidad. El reino de Dios es sanidad social. Último punto. Subpunto de este 3. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios alcanza para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos estar celosos. Cuando nació Regina hace un año, mi hijo se portó muy bien. Todo el mundo nos decía: se va a portar muy celoso, va a haber proceso en su avance, en las diferentes etapas de su vida, se va a portar bien. La verdad es que no pasó nada de eso, como por 6 meses. Ahorita, todas las mañanas, tengo que bajarlos de los brazos a los dos. Como bajo a Regina, tengo que bajarlos a los dos. Yo no soy un hombre muy fuerte, si se me han dado cuenta, pero no hago mucho ejercicio, igual no se tienen que reír tampoco. Batallo para bajar a los dos. Aarón está pesado. Y yo me estoy levantando, son las 7 de la mañana cuando los bajo a los dos, estoy medio. Y bajándolos a los dos tengo que hacerlo. Pero creo que esa condición la podemos reflejar a veces en la iglesia, porque creemos que el amor de Dios se va a acabar si Él empieza a atender a otras personas. Creo que de manera involuntaria empezamos a pensar que si le presento a Cristo a otra persona, ya no va a ser mi privilegio entonces. Pero la Biblia nos enseña que la gracia de Dios alcanza para todo el mundo, y quien acoge a los pecadores no va a tener más remedio que acoger también a los que son juntos, y entonces todos participamos de la gracia de Dios creciendo en el Evangelio. Punto número 4. El reino de los pobres y de los niños. Se establece una ley fundamental del reino de Dios en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Ya lo conocimos, las famosas bienaventuranzas para los pobres en espíritu. Lucas lo menciona con otras palabras, solamente dice los pobres
no menciona el espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados son cuando por la causa de Cristo los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Estás en una situación como estas, bienaventurado. Principio del reino de Dios es que hay una bienaventuranza para las personas que están en una circunstancia como esta. La justificación de los pobres de Pablo es para Jesús las bienaventuranzas de los sufrientes. Otra vez más, haciendo un contraste entre la doctrina que desarrollan los apóstoles y las palabras de Cristo, que se mantienen en un perfecto balance, podemos encontrar que mientras que Jesús anuncia las bienaventuranzas de los sufrientes, Pablo está anunciando la justificación de los pecadores. El reino de los cielos no va a ofrecer actos de caridad o actos de riqueza, sino que va a ofrecer actos de dignidad, de alegría y de identidad. ¿Qué es lo que el Señor tiene que hablarnos para nosotros a través de este último punto que nos habla de las bienaventuranzas y del reino de los pobres y de los niños? Que el reino de Dios viene a traer dignidad, hermanos, a dignificar al perdido, a dignificar al pequeño, anunciar que el que quiera recibir el reino tiene que ser como niño, anunciar que los que son pobres van a ser bienaventurados, anunciar que los que están sufriendo son bienaventurados, y lo que hace es que promueve un estilo de dignidad para las personas sufrientes. Si se fijan, lo que estamos tratando de hacer aquí es expander nuestra visión del Evangelio y entender que el reino de los cielos viene a poner orden, no solamente en una salvación personal, sino que viene a poner orden en todo el sistema que el mundo ha creado, a los gobiernos, a la economía, a la política. Y el reino de Dios tiene la intención de predominar por encima de cualquiera de estas cosas que hemos creado y que son sumamente imperfectas. Dignificación es una palabra que no escuchamos constantemente cuando anunciamos el Evangelio. Arrepiente de tus pecados para que Dios te salve. Sí, está bien, gracias a Dios por esa verdad, pero además de eso, Dios quiere dignificarte, quiere ponerte en un lugar de honra para que no seas pisoteado, para que no seas considerado menor. Y la iglesia tiene que aprender a desarrollar este estilo de vida en el cual puede ver a personas en vulnerabilidad y puede ir por ellos, y entonces puede hablarles de lo que Dios quiere hacer en medio de sus vidas, con dignidad, con alegría, con una identidad real como hijos de Dios. Les he platicado de Daniel, el guardia de seguridad de la casa de Isra Torres y de Mayra, que íbamos a la célula todos los lunes y era el que nos tomaba los datos. ¿A dónde van? Vamos a casa de la familia Torres. ¿A qué van? ¿Tienen fiesta? Tenemos una reunión de oración. Ah, ¿son cristianos? Esa fue la primera vez. Sí, somos cristianos. Yo fui pastor. ¿Qué pasó, hermano? Nos cuento una historia larga. Oren por mí. Siempre. Todos los lunes. Ya les toca sobre la oración, sí, hermano. Oren por mí. Oren por mí. No solamente existía en nuestro corazón una sensación de vamos a orar por él, de responsabilidad de oración. En mi corazón siempre existió la búsqueda de ver cómo puedo dignificar su vida, cómo puedo honrarle, cómo podemos hacer para que reciba la honra que el Señor le ha regalado. Pero no solamente va a aplicar con una persona que fue un pastor y perdió el pastorado por una situación terrible, pero aún aquí en la iglesia, hermanos, podemos ver a nuestros niños y decir, ellos son importantes. Podemos ver al enfermo y podemos decir, él es importante. Podemos ver al rico y decir, es importante. Y podemos ver al pobre y podemos decir, él es importante.
Podemos voltearnos a ver y decir, el reino de Dios quiere darle una identidad y tengo que respetar esa identidad para estar en congruencia con lo que predico. Último texto que vamos a leer, Mateo 19, verso 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Estos discípulos eran muy bravos. Verso 14, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Para Cristo los últimos eran los primeros, para los discípulos no, pero para Cristo los últimos eran los primeros. Para Cristo los más débiles eran los más fuertes, para los discípulos no. Para Cristo los más pobres eran los más importantes. Y no estoy hablando de una doctrina o teología que privilegia al pobre por ser pobre, pero encontramos pasajes como aquella mujer que va a traer su ofrenda y su limosna al templo y entrega unas cuantas monedas, y Jesús de manera tan acertada dice, esta mujer dio más que todos los demás. No estoy diciendo que la pobreza por sí sola traiga un privilegio de parte de Dios, sino aquellos que con un corazón humilde y sincero quieren caminar en los brazos de Cristo, aquellos que obedecen, aquellos que caminan en una búsqueda constante. Para Cristo entonces todos estos eran primeros, eran fuertes, eran importantes. Los discípulos no lo entendían. ¿Cuál es la relevancia entonces de Cristo para nosotros hoy? Va a radicar en nuestro entendimiento de que el reino de Dios, hermanos, está entre nosotros hoy, en este momento. En esto radica que la relevancia de Jesús para nosotros esté bien fundamentada. El reino, así como el evangelio, se presenta como buenas noticias para el mundo. Dios ha lidiado con el problema en el mundo y nos hace parte a nosotros de una nueva creación. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento de lo que el reino de Dios significa. Tal vez no lo comprendamos totalmente, tal vez hemos tenido enseñanzas erradas sobre el reino de Dios, pero creo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras mentes y corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, hay mucho que debemos entender, pero poco a poco hemos pedido que tu Espíritu Santo nos instruya en tus caminos.